La sociedad actual se encuentra agrupada en una estructura piramidal en donde la base somos nosotros los ciudadanos. El peldaño superior, que no el de hasta arriba como nos han hecho creer, es el de los políticos y los gobiernos. Por encima de ellos se encuentra la industria y los medios de comunicación. En el siguiente peldaño están los bancos o los banqueros, que son los que financian las actividades de todos los anteriores y los dueños del dinero en el mundo. Pero por encima de ellos y en completamente a la sombra hay un gobierno que es quien toma las decisiones en todo el mundo. Alguien que está por encima de todos los que acabo de nombrar y son quienes dominan políticos, la escena del mercado global al día de hoy, a los medios de comunicación, o son los dueños de los medios de comunicación y por supuesto de los bancos. Y por supuesto que esclavizan a la base de la pirámide, que es la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho se ha hablado ya de una sociedad o varias sociedades secretas que son quienes gobiernan en la sombra. Y buena parte de ellas tienen su buena dosis y su cuota de poder. Se habla de los Illuminati, se habla de los masones, se habla del Club Bilderberg, se habla de Skull and Bones, se habla de el Club de Roma, en fin, todas estas pequeñas células conforman el poder en la sombra, el poder detrás del poder, el verdadero poder en el mundo, quien tiene a su disposición ejércitos, gobernantes, leyes, pero sobre todo el dinero, que es con lo que hoy se mueve el planeta Tierra. Pero ¿de quién dependen todos estos? Porque en realidad es un monstruo de 1000 cabezas, esta gran medusa, un pulpo con muchos tentáculos, y cada uno de ellos, algunos de estos los acabo de mencionar, forman parte de una maquinaria todavía mucho más elaborada que todo esto. Se le ha achacado los males del mundo desde tiempos inmemoriales. Ni siquiera es en los últimos años, ahora con todo este asunto del nuevo orden mundial y demás, ¿no? El pueblo judío ha sido perseguido prácticamente desde que llegó a la tierra. A ellos se les achaca, o el que estén tras de todas estas células secretas. Pero hay solo una parte de razón en todo esto. Satanizar a los judíos por el simple hecho de serlo y por culparlos de que son los responsables de la maldad en el mundo es algo absoluta y totalmente incorrecto. Porque estamos metiendo en el mismo costal a todos quienes profesan una religión. Ya ni siquiera quiero decir a todos quienes tienen un linaje, porque pues ese linaje se perdió con los años. El propósito de este video es justamente tratar de decir qué tipo de judíos y qué judíos son los que están detrás del poder, porque es cierto, ahí hay un grupo muy importante, una corriente política de judíos que son quienes tienen el poder en el mundo, pero no lo son todos. Lo que vamos a hacer en esta primera parte de este video es saber cuáles son, quién es quién. Y vamos a tratar de diferenciar primeramente entre judío y semita. Ustedes han escuchado seguramente esto del antisemitismo. Todo aquel que reniega de los judíos, todo aquel que los persigue, que los odia, ¿ok? Hitler era un antisemita, pues, ¿no? Aquel que perseguía a judíos. A Hitler se le utilizó justamente para crear todo esto del antisemitismo, y lo veremos en su momento. Pero, ¿qué es un semita? ¿Qué es? O sea, ¿de dónde viene esto de semita? Bueno, vayamos a la etimología de la palabra. Semita viene de Shem o Sem, que era el bisnieto de Noé. Los semitas son todos aquellos descendientes de Shem. Y estoy hablando de personajes de talla como los grandes profetas, David, Moisés, Abraham, pero también ahí estaban Ismael, también estaba Isaac y Jacob, por ejemplo. Jacob, que tuvo 12 hijos, que al final se convertirían en las 12 tribus de Israel. ¿Vamos bien?
todos estos grandes personajes del judaísmo, profetas y bueno, pues gente que hoy todavía los pocos que siguen estudiando la Torá consideran como pues los grandes representantes de prácticamente del pensamiento divino. Ellos fueron los profetas. ¿Qué es un profeta? Aquel que tiene comunicación con Dios directa, ¿ok? Dios le habla y él le habla al pueblo de Dios, ¿ok? A través de... Pero también cuando el pueblo de Dios tiene una duda, le dice al profeta y el profeta se comunica con el mismo Dios, ¿ok? Estos son los semitas, todos aquellos descendientes de este gran linaje. O sea, es una cuestión casi de raza, pues no, ya estamos hablando de un linaje. ¿Podemos decir que los semitas son judíos? No necesariamente. Todos estos que acabo de mencionar, todos estos en la Biblia, si ustedes revisan la Torá, el libro sagrado del judaísmo, ahora lo explico, a ellos se les refería, me refiero a Abraham, a David, a Moisés, se referían a ellos como los hijos de Israel, como el pueblo hebreo. El término judío no nace hasta que los judíos están en Babilonia, la gran Mesopotamia, que era el imperio de su época, con su capital, que era Babilonia, y en el cual pues hubo una extradición, digamos, de los hebreos que vivían en aquel momento en Palestina, o que antes todavía era Canaán. Se los llevan, por supuesto, nada más a los judíos intelectuales, a los judíos sacerdotes, no a los campesinos. Esos eran, por supuesto, la mayoría, pero no le interesaban a los babilonios. Se los llevaron a Babilonia, y es esta época de pues el sitio, ¿no?, en el que estuvieron ahí sitiados los judíos. Esta clase de judíos, una clase sacerdotal, una clase intelectual, ¿ok? Bueno, fueron 3 generaciones las que pasaron en Babilonia, 3 generaciones completas las que pasaron en Babilonia, hasta que los persas, encabezados por Sirio, liberan a los judíos, o bueno, conquistan Babilonia, liberan a los judíos, es que aparece el primer judío mencionado, que es un tipo de nombre Mordejai, ¿ok? A partir de ahí se les empieza a conocer como judíos, pero en realidad su origen no es el judío, de Judá, de Judea, ¿ok? No, es el de el semita, el Shem, los hijos y toda la descendencia de Shem, que era bisnieto de Noé. Bien, resulta que durante esta estadía judía o hebrea en ese momento en la Gran Babilonia, pues se dio un intercambio cultural muy importante. Recordemos, Babilonia era la capital del mundo en ese momento. Era absolutamente cosmopolita. Equivaldría a como si hoy pararas tú en Nueva York y estás parado en la Quinta Avenida o estás parado en el Central Park y de repente ves pasar a personas de todas las razas, de todas las religiones, de todas las etnias, hablando diferentes idiomas, etcétera. Una ciudad cosmopolita, lo mismo que si te pararas en el Piccadilly Circus de Londres o en el Soho, pues son ciudades absolutamente cosmopolitas. Eso era justamente la antigua Babilonia. Era la capital del imperio mesopotámico y era, bueno, pues prácticamente la gran ramera, ¿no? Era la ciudad del degenere. O sea, todo lo que hoy sabemos que pasa en las islas griegas, en verano, en Ibiza y todo eso, bueno, pues tiene sus antecedentes precisamente en la Gran Babilonia. Era la capital donde todos los excesos eran permitidos. Hago un apunte aquí. Los babilónicos, los mesopotámicos, eran ya monoteístas. Solamente creían en un solo Dios. Mucho que hablar para saber quién era ese Dios, porque su origen pone con los pelos de punta a más de uno, ¿eh? En otro momento lo haremos. Los judíos, antes de llegar a Babilonia, no eran monoteístas, eran politeístas. Y hay registros de esto en el Génesis y en todo el Pentateuco, en el que se puede observar perfectamente bien
cómo los judíos eran politeístas. Cuando hablamos de los grandes profetas, que ya mencioné, hablamos de la ley de Dios. Dios le da al pueblo hebreo una ley. Mucho antes de que Moisés estuviera en el Sinaí escribiendo los mandamientos y todo esto que nos contaron, para entonces el pueblo hebreo tenía ya muchos años en el mundo y funcionaba con base a la ley de Dios. Se fue perfeccionando con esto de los profetas, pero aquí lo que vale mucho la pena entender es que esta ley de Dios se transmitía de manera oral, no estaba escrita. Y de generaciones y generaciones y generaciones, esta ley de Dios, la Torá, la ley oral, que es divina, es sagrada, es eterna y por lo tanto nadie puede modificarla porque lo que creen los es que Dios mismo se las transmite a ellos, era pues prácticamente la Constitución para transmitirlo de una manera que lo podamos entender hoy. Era la Constitución con base en la que se regía el pueblo hebreo, ¿ok? Por los principios de esta ley oral. Cuando llegan los judíos a Babilonia, pues empiezan a ver la cantidad de desmadre que había a su alrededor. Los babilónicos como eran, bueno, y los mesopotamios, los mesopotamios como eran como muy liberales, y eran, vamos, tenían la piel, vamos, muy suavecita, permitieron que los hebreos pudieran seguir manteniendo sus costumbres, sus usos y costumbres, como le llamamos al día de hoy. Ok, aquí no importa, ustedes pueden seguir creyendo lo que ustedes quieran y tener sus leyes, no importa, simplemente forman parte del reino y tienen que pagar tributo. Mientras lo hagan, crean en lo que se les hinche la maldita gana. Bueno, resulta ser que ante un entorno tan moralmente relajado, por llamarle de alguna manera, o ser un degenere por todos lados, los hebreos empezaron a ver la necesidad de escribir toda esta ley para que quedara una constancia que pudiera decir, oye, aquí dice que tú no puedes hacer esto, acá dice que esto no es propio de nosotros, allá aquellos degenerados que hagan lo que quieran, pero según nuestra ley que aquí está, tú no puedes comportarte de tal manera. Era una forma de tratar de conservar la ley que les otorgó en su momento Elohim, como ellos le llaman al único y verdadero Dios. Bueno, antes de esto estaba la tradición oral de la Torá. Pero alguien decía, oye, bien, pero en la época, o sea, hace 200 años, no teníamos las costumbres que tenemos hoy. La vida ha cambiado, la modernidad, ¿no? Las cuestiones de vivir en sociedad, etcétera, la tecnología de su momento, no sé, las cuestiones políticas, pues todo hacía que tuviera que irse adaptando. Por lo tanto, los rabinos decían, oye, sí, pero esto nos lo dijo Dios y esto se puede adaptar a cualquier época. Hoy, los judíos que todavía siguen estudiando la Torá, pues se basan en eso, en la palabra de Dios. Pero ha habido una serie de adaptaciones a los diferentes tiempos que comenzó, digamos, con esto que se llamó la Torá de los ancianos, que es una Torá modernizada que se fue adaptando a nuevas épocas, pero que también era oral, no se escribió. Cuando se escribe la ley, en ese momento comienza a llamarse Talmud, y fue en Babilonia, ¿ok? Fueron 70 rabinos los que sentados ahí en jardines colgantes escribieron pues estas tradiciones para tratar de conservar pues la fe de su pueblo, ¿no? Sin embargo, esto pues tuvo muchas distorsiones, obviamente, porque
había un sincretismo grandísimo. No es que los judíos hayan estado viviendo 3 generaciones ahí sin ver y sin participar de nada. Por supuesto que hubo un intercambio. Entre ellos, a partir de ahí surge esta idea monoteísta de la religión judaica, ¿ok? A partir de ahí se le empieza a llamar judaísmo. Y a partir de ahí, pues el Talmud se convierte ni más ni menos que en la ley judía. Pasó a ser un texto sagrado, que no partía de la fuente original que era Elohim, sino de la interpretación de 70 rabinos que escribieron lo que en ese momento creyeron más conveniente para poder guiar a su pueblo. ¿Ok? Son 2 cosas bien distintas. Te preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando de quién gobierna tras la sombra en este momento de la historia? Es que justamente esto es la base para entender quiénes son los que están sentados en el poder el día de hoy y cuál es la ley que emplean y utilizan para poder pues jalar los hilos de la humanidad. Hay un elemento más que vale la pena mencionar. Hablamos de la Torá, esta ley oral, divina, venida directamente de la fuente divina a los hombres, judíos por supuesto, o hebreos. Después de la ocupación en babilónica, bueno, surge el Talmud, que no es más que la interpretación ya humana de rabinos. Hay una parte en el Talmud en el que dice que los rabinos debatieron con Dios. ¿Y quién creen que ganó? Sí, los rabinos. Para que se vayan dando ustedes una idea de qué fue lo que pusieron ahí los ya en ese momento judíos, ¿no? Pero seguramente has escuchado por ahí la Cábala. Bueno, la Cábala no es más que una interpretación mística, y subrayo, mística, de la Torá, o sea, de la palabra de Dios, según la consideran los judíos, ¿no? Es una doctrina esotérica judía, que bueno, pues a la vez también es un movimiento esotérico y teosófico, en el que creen mucho los judíos, ¿no? Al decir esotérico, estoy diciendo oculto, oscuro, mágico y por supuesto pagano, ¿ok? Es, digamos, que en voz de un rabino dice que en la Cábala no es más que ocultismo disfrazado de espiritualidad. Todo este ocultismo que aprendieron los judíos en Babilonia, donde se hacía magia y donde se hacía, bueno, se tenían ya muchas tradiciones paganas, esotéricas, místicas y demás, ¿ok? Entonces, la Torá, el Talmud y la Cábala no son la misma. Prácticamente hoy, el 85% de los judíos en el mundo practican Talmud y Cábala, disfrazados en algunos casos de Torá, en otros abiertamente. Los grupos de estudio de Torá cada vez son más reducidos en el mundo. Y ni siquiera tendrías que ir a Israel a encontrarte con estos grupos que estudian la Torá, porque ahí es donde menos los vas a encontrar. Adelantemos ahora un poco la historia. Vamos a los años 700 y 800 después de Cristo. Había un lugar en la vieja Europa que se llamaba Khazar. Khazar, ¿ok? Es lo que hoy podríamos o conoceríamos como una parte de Rusia, la parte más europea, Ucrania y lo que hoy se conoce como Kazajstán. Quizás el nombre de este país surge de pues su historia de aquellas épocas, ¿no? Aquel reino de Khazar se le respetaba mucho en Europa porque prácticamente ellos fueron quienes impidieron el avance del califato árabe a Europa. Ellos los detuvieron en la puerta de entrada de Europa porque tenían un ejército muy poderoso, militares, y eran un desmadre, igual que en Babilonia. Una fiesta total y absoluta y permanente. Un día el rey decide, ¿sabes qué? Esto de el rock and roll aquí en Khazar ya es demasiado, así es que vamos a poner, es momento de tener una religión. Y pues con eso de que las religiones monoteístas se están poniendo de moda, pues vamos a elegir una. No había más que o la musulmana, o la católica, o la
bueno, cristiana en ese momento, o la judía. Dice la historia que tal cual tiró el trompo y la ganadora fue la judía. Así que asumieron la religión judía como de Estado. Así como el catolicismo se convirtió en la religión del Estado romano, la oficial, o sea, en Roma en ese momento todo el mundo tenía que ser católico. Bueno, pues aquí, en este reino de Khazar, o Khazar, se adoptó la religión judía como religión de Estado. Ya les dije que no necesariamente empezaron a estudiar la Torá como los semitas, como los hebreos originales. No, estos adoptaron de entrada la Cábala. La Cábala, que ya era, bueno, pues toda esta mezcla de tradición judía con todo el esoterismo y misticismo babilónico. Y por supuesto que se empezaron a basar también en el Talmud, ¿ok? Su libro sagrado fue el Talmud. Así es como la mayor parte de los judíos, bueno, pues de esa parte del este de Europa se convirtió al judaísmo. Sucedió algo muy curioso después de que los judíos son liberados de Babilonia. Muy pocos de ellos regresaron a Palestina. Muy pocos de ellos. El resto se quedaron en Europa. Y ahí comenzó lo que hoy se conoce como diáspora, que no es más que el pueblo judío que está fuera de Tierra Santa. Eso es la diáspora. Pues bueno, en esta diáspora, de lo que estoy hablando ahora, en este reino de Khazar, pues se estableció el pueblo judío, o tendría que decir, más bien, se convirtieron al judaísmo los entonces pobladores de Europa. Es decir, estos házaros, como se les conoce, no eran, por supuesto, semitas, no eran de este linaje de judío. Son judíos conversos que asumen, adoptan la religión, pero pues adoptaron lo que ellos quisieron, como la Cábala y el Talmud. Bueno, tarde o temprano estos házaros se empiezan a pues mezclar con los judíos sefardíes, que venían prácticamente de España, pero bueno, también de Turquía y toda esta zona del Mediterráneo, ¿no? Entonces se hace todo una mezcla, y al final da como resultado los judíos ashkenazí, así como suena, ashkenazí, N-A-Z-I. Qué curioso, ¿les suena eso? ¿Lo han escuchado en otros lados? Bueno, estos judíos ashkenazí son la mezcla de los judíos sefardíes del Mediterráneo, España, Turquía, con los del este de Europa, que eran los házaros. De ahí surgen los judíos ashkenazí. Bueno, ¿por qué son importantes estos tipos? Bueno, porque llegaron a ser en su momento el 90% de los judíos que había en el mundo. El 90% de los judíos que había en el mundo eran judíos ashkenazí y vivían prácticamente en Alemania, Polonia y toda esta zona del centro y este de Europa. No por algo había cierta aversión contra ellos. Habría que preguntarles a los pobladores de Europa en ese momento, ¿no? Judíos ashkenazí. De ahí surge un movimiento que es el que finalmente nos lleva a entender por qué el mundo está como está al día de hoy. De estos judíos ashkenazí, que ya hacían, bueno, vamos, eran los dueños de la lana. Ustedes saben que siempre el judío ha estado relacionado con dinero, intercambio, préstamos, usura, o sea, son buenos para el comercio y son buenos para la lana, ¿no? Desde más de un siglo antes, surge una familia muy poderosa que es la familia Rothschild, de la cual le vamos a dedicar también su tiempo para entender quiénes son y de dónde vienen y que conozcan por qué son tan poderosos hoy en día. Pero bueno, estos judíos ashkenazí empezaron a decir, bueno, pues tenemos que regresar a nuestra Tierra Santa. O sea, nosotros tenemos control de la lana, pero no podemos hacer política, no podemos hacer leyes, porque pues vivimos, digamos que prestados en países distintos que no son el nuestro, donde no podemos poner nuestras propias leyes y desde ahí hacer política no solo interior, sino exterior. Surge un movimiento que se llama sionismo, dentro de la célula de estos judíos ashkenazí europeos.
Este sionismo es este movimiento político que buscaba regresar al pueblo judío, ya no hebreo, judío, a Tierra Santa, ¿ok? Para desde ahí fundar un estado que les permitiera, tal cual, literal, tomar el control del mundo. Bien. En 1895, finales del siglo XIX, un tipo de nombre Theodor Herzl fundó este movimiento sionista. 2 años después, bueno, miento, antes de esto, en ese mismo año surge el libro que prácticamente es el fundador, ¿no? El libro fundador del movimiento sionista, que es el Estado Judío, así se llama, en el que se propone la creación de un Estado. La primera vez que se hablaba de que hablar un Estado, o sea, de que Israel, de que los judíos deberían tener un Estado. 1895, o sea, estamos hablando de hace muy poco tiempo. Antes, el pueblo hebreo no tenía la necesidad de tener un Estado. Es este tipo, con ese libro, el que dice que la creación de un Estado era el que iba a resolver el problema judío. Así le llamó, el problema judío. Bueno, 2 años después, para 1897, surge el primer Congreso Sionista Mundial. ¿Ok? Esta es una reunión de los sionistas que se lleva a cabo en Basilea, en Suiza, del cual se determina cuál iba a ser el territorio para crear ese estado. Ya había habido algunos intentos, se estaba por ahí coqueteando con algunos lugares en América Latina, otros en África, quizás otros en Europa, hasta que finalmente dicen, no, por simbolismo tenemos que ir a Palestina. Esa es la tierra que nos heredaron a nosotros. Recuerden, estos ni siquiera son hebreos, estos son judíos conversos. Son judíos que adoptaron la religión, pero que ni siquiera a ellos les pertenece. Judíos de linaje prácticamente desaparecieron del mundo, debe haber seguramente, pero estos son judíos conversos. Y de repente dicen, vamos a ir a Palestina, en donde solamente vivía el 1% de judíos. O sea, de toda la población palestina, el 1% eran judíos. El resto, por supuesto, mayoría musulmana y algunos cristianos también. Y estos tipos, por sus barbas, dicen, vamos a Palestina. En esta reunión, digamos, en este congreso, ustedes saben que en estos congresos internacionales normalmente se toma una minuta. En el congreso llegamos a tales determinaciones, ¿no? Y se escribe una minuta y entonces se difunde entre los miembros de. Bueno, pues esa minuta se convirtió en 24 actas. De ese congreso sionista surgen 24 actas que no es más que el plan detallado de cómo los judíos sionistas a partir de ese momento iban a tomar el control del mundo. De una u otra forma se filtra y aparece en Rusia, donde hay un traductor que convierte esto en un libro que nombra los protocolos de los sabios de Sión. Probablemente hayas escuchado hablar de este libro, los protocolos de los sabios de Sión. Pues bueno, no se sabe bien a bien cómo llegó a esas manos que lo publicaron. Hay algunos que dicen, bueno, la historia oficial dice, esto es falso, ese libro no existe, es una absoluta falsedad. Pero basta con darle una ojeada a estas 24 actas, así de este tamaño, se las echan en una ida al baño. Si alguien tiene interés, vale mucho la pena que revisen ese libro, algo hablaremos del tema aquí. Es una inmensa coincidencia que esto se lleva. El primer congreso se lleva a cabo sionista en 1897. Para 1903, todavía no sabe si es en el 2 o en el 3, ya se publica este libro. Y el resultado de, bueno, si ustedes lo leen hoy en el 2014, parece que lo escribieron la semana pasada. Es impresionante la cantidad de información que explica cómo es que está el mundo hoy. Vamos a dedicarle un video a hablar de lo más relevante del libro para que entiendan cómo los sionistas tienen este plan antiquísimo de control y de dominación mundial. Cada día están más cerca de conseguirlo. Para que vean ustedes la llamada televisión culta, Discovery Channel, History Channel, todos estos canales que bueno, no son más que
adoctrinamiento también de lo que ellos quieren que la gente sepa. Si ustedes buscan por ahí los protocolos de los sabios de Sion, en YouTube se van a encontrar un videíto o un programa que hizo The History Channel, en donde niega rotundamente que esto sea real, que esto es una tomada de pelo, que se hizo para descalificar a los judíos. Por ahí, si le buscan en los canales normales de información, Wikipedia por ejemplo, se encuentran también la negación absoluta. Es algo antisemita que se hizo para justificar que en Palestina maten a nuestros judíos. Fíjense nada más, el holocausto es la manera en cómo manipulan ellos la información, y que es lo que acaban creyendo la mayor parte de las personas que se informa en esos medios tradicionales que están completamente adoctrinados por estos mismos judíos ashkenazi, hoy sionistas. Bueno, bien, vale la pena entonces repasar este tema de los protocolos de los judíos de Sion. En realidad, ¿qué es el sionismo? Más que un movimiento político que busca regresar a la Tierra Santa a los judíos y de ahí controlar el mundo. Les voy a hablar después también en el próximo video sobre cómo lograron regresar a Israel y las atrocidades que han cometido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta el momento. Bueno, desde que terminó el Congreso en 1897 hasta el momento no han dejado de cometer un verdadero holocausto para las familias palestinas. Terrible. Bueno, para que entiendan bien, los judíos ashkenazí llegaron a tomar el control del judaísmo prácticamente. Son los judíos sionistas. Eran los que tenían el dinero. La familia Rothschild es judía ashkenazí, también por adopción. Aunque en realidad hoy son jesuitas. Ojo, pero tienen un pasado judío, eran ashkenazí. Estos mismos tipos crearon el comunismo. Todo el movimiento bolchevique y la revolución rusa es producto de los judíos ashkenazí, de los sionistas. Hitler y todo el nacionalsocialismo es producto también, y el holocausto por supuesto, es producto del sionismo. Fue un plan para poder... Primero crean para poder controlar el mundo. Primero crean el comunismo para dividir al mundo y justificar las guerras. Acuérdense, se trata de financiar ambos lados de la guerra. Los Rothschild son los judíos sionistas que están atrás, que tienen todo el dinero, los dueños de los bancos. Entonces le prestan a uno y al otro. Así entonces se justifica todo lo que hubo detrás de la Guerra Fría. El nacionalsocialismo, fíjense qué curioso, nacionalsocialismo. Y se conoció como el partido nazi, N-A-Z-I. ¿Cómo les conocemos a estos judíos sionistas? Su pasado o su origen es el Ashkenazi, N-A-Z-I. ¿Será mera casualidad? Vamos a creerlo. Les recomiendo que no lo crean. Vamos, el holocausto, nadie le tocó un pelo a los judíos sionistas. Nadie le tocó un pelo a todos aquellos judíos ashkenazí que decidieron formar parte del sionismo político. Todos los demás fueron destruidos. Hay declaraciones de sionistas que han hablado de que en Egipto y en Alemania nazi murieron nuestros paisanos más débiles. De ese tamaño, de ese tamaño. Exterminaron a todo aquello que no estuviera de acuerdo con los planes de dominio mundial. 6 millones, yo lo dudo, Se dice que no había 6 millones de judíos en todo el mundo, mucho menos en esa parte de Europa. Que si bien era el 90%, no llegaban a 6 millones. Hubo muchos que vivieron. ¿Con qué repoblaron Israel? Bueno, Palestina, y que se convirtió en Israel. Con esto del holocausto, justificaron el llegar a Palestina y ocupar el territorio. Cualquiera diría, oye, espérate, imagínate que llegan a tu casa y te dicen, oye, este terreno me perteneció a mí porque Dios me lo regaló hace 5 millones de años. Y entonces te sacan. Sí, obviamente te vas a defender. Te defiendes, pues guerrita, ¿no? Y entonces matan a tu familia, te dejan en la calle, etcétera. Eso es lo que hicieron estos tipos. Eso es justamente lo que hicieron estos tipos. Pero como sabían
que se les iba a aventar el mundo encima por todo lo que están haciendo. Uno, tomaron el control de los medios, que ya para entonces ya lo tenían, y contaron una historia que los malos son los árabes y los musulmanes, ¿no? Ellos son las pobrecitas víctimas de toda la vida, los perseguidos y los que siempre han vivido en cautiverio por muchos pueblos. Pobrecitos. Y dos, crearon las Naciones Unidas para desde ahí entonces tener el control o empezar a tener el control de la política internacional. Crearon las Naciones Unidas, por supuesto, pero bueno, pues ¿qué les digo? También crearon aparte otras agencias como la OTAN, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todo esto para hacerse del control financiero también del mundo. Pero también crearon una agencia que persigue el antisemitismo y la negación del Holocausto. Hoy en Europa te puedes ir a la cárcel si niegas el Holocausto. Hoy en Europa te puedes ir a la cárcel si dices pinches judíos. O sea, fíjense a qué grado. Con eso callaron la boca de todo mundo ante la crítica del verdadero Holocausto, que es el que ellos cometieron contra su propio pueblo y que están llevando a cabo contra el pueblo palestino en Israel y el que están llevando a cabo con la humanidad. Ojo, no son los hebreos. No son los hebreos, son los judíos sionistas, porque aparte hay ortodoxos, ultraortodoxos, megaortodoxos, o sea, vamos, hay muchas ramificaciones del judaísmo. El judío sionista, el político, el que quiere un Estado, el que quiere la dominación del mundo, ese es el cáncer. Ese es el que está detrás de todas las grandes instituciones, porque son dueñas de la lana, de las milicias, de los gobiernos e incluso de la ideología. El templo de Jerusalén ha sido destruido en 2 ocasiones. Dice la profecía, la profecía obviamente preparada por ellos, que cuando se esté construyendo por tercera ocasión o levantando por tercera ocasión el templo, el gran templo de David, pues entonces es cuando va a aparecer el Mesías. Léase no Mesías, léase anticristo. Y ya hemos hablado de esto en otros videos. Anticristo, anti los principios cristianos. No necesariamente anti religión, no. O sea, hablamos de anti los principios cristianos. Lo que estos tipos hacen es completamente en contra de lo que el Dios original judío, Elohim, le dice que o le lega a su pueblo. Podremos estar de acuerdo o no con la Torá, bien, pero en ningún momento dice que hay que dominar al mundo, que todos aquellos gentiles, o sea, todos los que no somos judíos, somos perros, que si tienes que elegir entre salvarle la vida a un gentil o a un judío, pues dejes que se muera el gentil. En ningún lugar Dios dice que puedes casarte con niñas de 3 años, como se le permite a algunos rabinos, según el Talmud. O sea, esa es la ley del neojudaísmo, o sea, del nuevo judaísmo, pero no es la Torá. Pues bueno, en ningún lado en la Torá dice que se pueden cometer todas esas aberraciones. Bueno, los judíos que dicen ser judíos hoy, pues sí, lo creen y con base en eso es que gobiernan el mundo. Y utilizan toda esta simbología mágica aprendida en Babilonia, que hoy se conoce como Cábala, para lograr sus fines. Entonces, de esta forma te das cuenta de que hay una célula de judíos sionistas en el poder, que son los que se han mantenido siempre detrás. A nosotros nos dicen, es que es el PRI, es que es el PAN, es que es los malditos comunistas, es que son los demócratas, es que son los, etcétera, ¿no? Es que son los republicanos, son los monárquicos, son los socialistas, son los anarquistas, son los conservadores. Siempre nos han dicho que son ellos los que tienen al mundo así. No. Acuérdense lo que dije al principio. Los políticos son apenas el segundo escalón de la pirámide, solo por encima de nosotros. Todos los que están encima de ellos son los judíos sionistas, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las grandes transnacionales, los dueños de los bancos y por supuesto los verdaderos gobernantes que tienen una mente psicópata con la cual están llevando al mundo
a su total destrucción para ellos, pues finalmente cumplir supuestamente con lo que su Dios les ordenó. En el próximo video vamos a hablar sobre los protocolos de los sabios de Sión para que veas cuál ha sido su influencia y cómo realmente perfila y dibuja de una manera muy exacta, aunque no perfecta, es cierto, el mundo en el que vivimos.